El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Qué bendición tan grande poder estar aquí, como cada mañana, comenzar el día dándote gracias por tu amor, por tu fidelidad, por quien tú eres, pero principalmente por tu perdón. Hoy queremos honrarte por tu amor y por tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Cuando el hijo pródigo tomó la decisión de volver al Padre, él dijo algo. Él dijo: yo no he venido para que me devuelvas la herencia que una vez tú me regalaste. Dice la palabra: no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquí descubrimos algo maravilloso, una característica importante que debemos tener en nuestro corazón cada vez que nosotros te buscamos a ti, es reconocer que ya no somos dignos, que ya no merecemos que tú nos devuelvas más herencia. No, porque un día tú nos diste la herencia, que es la vida, que son los hijos, que es la familia. Nos diste recursos y tal vez, como este hijo pródigo, no supimos administrarlos de la manera correcta. Él no regresa al Padre reclamando herencia. Él no regresa sino con una actitud de humildad delante del Padre. Y es lo que nosotros quisiéramos tener en nuestro corazón cada vez que venimos a tu presencia. Que nunca se nos olvide, Dios amado, de dónde tú nos has sacado. Y que nunca perdamos en nuestro corazón la gratitud por lo que tú has hecho. Y si bien este hijo no merecía ser llamado hijo tuyo, la manera como tú lo recibes es dándole un abrazo, dándole un beso, mostrándole cuánto le amabas a pesar de los errores y las equivocaciones que había cometido. Si tan solo nosotros tuviéramos en cuenta esto a la hora de venir a tu presencia, entonces no vendríamos enojados, no vendríamos quejándonos porque tú no nos has dado una u otra bendición que te hemos estado pidiendo. No, aquí no estamos para que tú nos des más herencia porque reconocemos que un día la malgastamos, que no la administramos de la mejor manera. Aquí estamos para decirte, como dijo este hijo pródigo: no soy digno. Ninguno de nosotros somos dignos de ser llamado tu hijo. Y sin embargo, tú nos amaste tanto que diste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esto tiene que llevarnos a tener un corazón agradecido contigo, adorarte con todas las fuerzas. Gracias, ya lo hiciste todo, nos rescataste, nos salvaste, nos redimiste. Gracias, amado Dios, que esa sea la única motivación que nos mueva a estar aquí, y tú lo conoces absolutamente todo. Bendiciones necesitamos, que tú obres a favor de nuestra vida, sabes que lo anhelamos, pero más importante de eso es poder conocerte a ti, poder ser uno contigo, poder menguar para que tú crezcas.
Estamos felices de que sin merecerlo, tú nos hayas escogido nosotros y hoy nos invites como cada mañana a sentarnos a tu mesa. Y tú dices, traigan el mejor vestido y vestirle y coloquen anillo en sus dedos y calzado en sus pies. Mi hijo muerto era ya revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Sé que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Y un corazón humillado es un corazón que reconoce que nada merece. Nosotros no merecemos ni que tú nos mires, ni que nos tengas en cuenta, ni que nos hables. No merecemos que nos reveles tu palabra, tú lo haces. ¿Por qué nos amas? Nos amas. Y por eso hoy te alabamos. Es gracias a ti que estamos con vida, no porque lo merezcamos. Gracias a ti tenemos un techo. Gracias a ti, Señor, estamos delante de tu presencia. Porque si no fuera por ti, ya hubiésemos sido consumidos. Ayúdanos a entender quiénes somos, viles pecadores. No hay bueno, no hay justo uno, y sin embargo tú nos miraste con amor y derramaste hasta la última gota de tu sangre. Por eso aquí hay una iglesia que te adora, que te exalta, que te bendice, no una iglesia interesada, que está detrás de ti solo por los favores que tú puedas otorgarnos, no, una iglesia agradecida contigo, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros, de dónde nos has sacado. Gracias, amado, porque cuando nos han faltado las fuerzas, tú vienes y nos levantas nuevamente. Yo quiero amarte cada día más. Anhelo ser como tú, amado. Enséñame a menguar para que seas tú el que crezcas en mi corazón, para que en mi casa estés tú sentado, Señor, señoreando en cada miembro de mi familia, en esta nación. Te anhelamos y te bendecimos. Dios amado, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí. No merecemos, no somos dignos, amado, y sin embargo tú nos recibes con amor. Eres precioso, eres maravilloso. Te alabo y te bendigo, mi Señor, con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, el Señor me los bendiga en gran manera. El Señor promete en su palabra en el libro de Deuteronomio 28, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces Jehová tu Dios te exaltará, pero si oyes atentamente, sobre todas las naciones de la tierra. Y dice el Señor en su palabra, y vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán, pero si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y hoy es una bonita oportunidad para escuchar atentamente su voz. Si bien yo estoy acá, yo no pretendo ninguna gloria personal, porque reconozco que nada soy, pero su palabra sí tiene poder. Y hemos venido a hablar es de Él, no de mí, de aquel que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y sus palabras tienen poder, y sus palabras están llenas de vida. Así que hoy vamos a abrir nuestros corazones para recibir su santa y bendita palabra. Una sola palabra bastará. ¿Qué es la palabra? La palabra es la cuota inicial de tu milagro. Cuando Dios quiso hacer la luz, que usó una palabra, Él dijo, hágase la luz. Y esa palabra llevaba el poder para crear vida. Lo que tú y yo necesitamos es tan solo una palabra. Hay gente que dice, no, yo necesito es que usted me diga palabras bonitas, porque yo estoy desanimado y yo necesito es que usted me dé una palabra. Y yo les digo, mire, ¿será que una palabra que Humberto Cancio les pueda decir tiene más poder que la palabra de Dios? Por supuesto que no, yo no tengo ningún poder. El secreto está en su palabra. Así que hoy yo no sé cuántos están dispuestos a recibir su palabra. Si usted no viene a recibir su palabra, sino a ver al predicador, perdió el tiempo. Aquí venimos a recibir la palabra de Dios. Así que dígale al Señor con todo su corazón, ¿sabes algo? Vengo por tu palabra. Anhelo
más y más de ti, y Dios va a hacer cosas sobrenaturales. Y que al finalizar el programa, entonces esta palabra que se ha compartido quede atesorada en nuestros corazones, porque a veces ocurre. ¿Y qué aprendiste? No, la enseñanza estuvo fabulosa, estuvo espectacular. ¿Pero qué aprendiste? No recuerdo ni qué citas bíblicas hablaron. Eso es una actitud, no es una buena actitud delante de la presencia de Dios. Dios anda buscando personas que tiemblen ante su palabra, que tiemblen. Cuando Dios habla, dicen, wow, sí Señor, lo voy a hacer. Y ahí es donde está el secreto. Dios me los bendiga. Deben saber ustedes que les amamos con todo el corazón. No les conocemos a muchos, pero hay algo que nos une. Esta es una gran familia y somos muy felices y muy gozosos de poder estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. No porque yo sea alguien que tenga revelación de la palabra ni nada. Todo lo que aquí pasa lo hace el Espíritu Santo. Y al igual que ustedes, todos los días me levanto con la intención de venir a aprender más de Él y de crecer más en su palabra. Así que todos dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Él nos quiere hablar hoy a través de su palabra. Padre amado, gracias por el privilegio de poder estar aquí sentados a tu mesa. Tú dijiste, mi amado Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También dijiste, escudriñen las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí, y a vosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y queremos la vida eterna, así que haz que nuestro corazón esté dispuesto para recibir tu palabra, y que esta palabra dé fruto abundante al 100%. Declaro el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Muy bien. Esto era lo que el enemigo no quería que usted escuchara y por eso lo quiso desconectar. El título del tema que hoy vamos a estar compartiendo es ¿Cómo ser un cristiano de verdad? ¡Wow! Eso me impresiona. ¿Cómo ser un cristiano de verdad? Yo quiero saber. Bueno, vamos a la palabra. Nehemías capítulo 7, verso 2. Enseña la Sagrada Escritura, Nehemías capítulo 7, verso 2. Dice la Biblia. Mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Mire esto tan bonito. Porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Un cristiano de verdad. Cuando Nehemías dijo aquí mi hermano Hanani, probablemente no quiso decir que era hermano de sangre. Recordemos que al comienzo del libro de Nehemías, cuando éste se encontraba en el palacio, por allá en el capítulo 1, en Susa, sirviendo en la corte del rey Artajerjes, uno de sus hermanos de Jerusalén llegó para informarle sobre la condición del remanente que había regresado a Jerusalén. Miremos Nehemías capítulo 1, versos del 1 al 2. Nehemías 1, del 1 al 2, dice la palabra. Nehemías 1, del 1 al 2. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quislú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Este Hanani o Hanani era uno de los compatriotas de Nehemías, más que un hermano de sangre. Hanani era probablemente uno de los líderes de Jerusalén, y había sido él el que había informado a Nehemías sobre la situación en Jerusalén. Como ya hemos leído en el capítulo 1, así que Nehemías conocía a este hombre. Fue por este motivo que él dijo: puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hanani y a Ananías,
jefe de la fortaleza. Lo puso al frente. El significado del nombre Hanani en el original hebreo es bondadoso, benigno. Fue nombrado Hanani para este cargo tan importante porque era un hombre educado y formado teológicamente. No. Fue uno de los hombres designados para estar al frente de Jerusalén porque era un hombre fiel. Era un hombre fiel. Era un varón de verdad. Era un hombre que tenía un temor reverente de Dios mayor que mucha gente. Estas mismas características debería tener todo aquel que anhela ser honrado por Dios delante de todo el pueblo. El Señor dice, serás cabeza y no cola. Ser cabeza es estar adelante, ser visible. Eso fue lo que el Señor hizo con este hombre a través de la vida de Nehemías. Por supuesto, que hacen falta pastores, que hacen falta predicadores, maestros bien preparados. Pero es posible descuidar otros aspectos igualmente importantes si uno va en esa dirección. Porque es posible ser alguien que sirva a Dios y al mismo tiempo ser alguien a quien le falte un verdadero carácter y sin embargo tenga una adecuada preparación académica, tenga mucho conocimiento de la palabra. Pero lo que Dios quiere, mis amados, es fidelidad. El apóstol Pablo dijo en el libro de 1 de Corintios, capítulo 4, verso 2. 1 de Corintios 4, 2. Dice la palabra, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso dice la palabra. ¿Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel? Hanani fue escogido por Nehemías para estar al frente, para administrar, no para ser dueño y señor de Jerusalén. Por eso se requería que fuera un hombre supremamente confiable. Pero, ¿pueden sus compañeros y familiares encomendarle algo a usted? ¿Es usted un hombre, una mujer temerosa de Dios? ¿Es usted una persona confiable? Eso es lo importante. Hanani fue elegido por su consagración a Dios y no por su educación, ni por los años que llevaba en la iglesia. Nehemías sabía que este hombre no era como los demás hombres de Dios de su época. Este era un hombre de profunda comunión con Dios. Él lo demostró manteniéndose fiel a Él. Aunque recordamos, él hacía parte de los del cautiverio en Babilonia, y el altar de Dios había estado en ruinas por muchos años. Imagínense, Israel estuvo en Babilonia por 70 años cautivo. En ese tiempo, el templo y el altar estaban en ruinas. Eso lo vivió Hanani. Pero a pesar de eso no le impidió seguir manteniendo su comunión con Dios intacta. Hanani pudo haber dicho, si el templo y el altar de Dios están en ruinas, ¿cómo voy a buscar la presencia de Dios? ¿Cómo voy a tener comunión con Él si no hay quien me predique, ni quien me ministre?
ni quien me indique qué camino debo seguir en mi vida espiritual. No. Él, Hanani, a pesar de todos los inconvenientes, él siguió adelante con Dios. Contrario a lo que hicieron la mayoría de personas durante la pandemia del COVID-19. Muchos se enfriaron espiritualmente hablando. Muchos se apartaron de Dios, no siguieron buscando su presencia. Dice porque sus iglesias tuvieron que cerrar sus puertas, dejando al descubierto que su compromiso no era con Dios, sino con los hombres. Yo no me quiero imaginar, mis amados, qué pasaría si no abrieran más las iglesias. ¿Qué pasaría? ¿Se alejarían las personas por completo de Dios? ¿Usted se alejaría de Dios porque no hay iglesias? Ojo, porque acerca de esto se profetizó, o sea, que es algo que va a pasar en algún momento. Miremos qué se profetizó al respecto. El libro de Amos, capítulo 8, verso 12, dice, Nueva Versión Internacional, lo siguiente. Mire lo que dice. ¿Qué pasa si se acaban las iglesias? Dice, la gente vagará sin rumbo de mar a mar. Andarán errantes del norte al este. Aquí dice, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán, no la encontrarán. Oh Dios. Imagínese usted buscando la palabra, este programa o cualquier congregación, alguien que predique, y no hay. Y esto de la pandemia era una gran enseñanza. Yo le pregunté al Señor, ¿por qué esto de la pandemia las iglesias cerraron? Algunos pastores osados abusaron, tentaron a Dios y dijeron, no, a mí ese mal no me toca, y se murieron. Y decía el Señor, ¿pero por qué las iglesias? Si nosotros somos de Dios, nosotros somos luz. Y me dice el Señor, esto pasó para que mucha gente se diera cuenta que ellos no me estaban buscando a mí. Ellos estaban buscando era a su iglesia, a su pastor. ¿Qué va a pasar el día que no haya lugares en donde se predique la palabra de Dios? El día que prohíban compartir el mensaje y, como en algunas naciones, prohíban que se lea la Biblia. El día que no haya pastores, siervos de Dios que enseñen las Sagradas Escrituras, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a buscar? ¿Cómo usted conocerá el camino para retornar al Padre? Por eso, mis amados, debemos cultivar nuestra relación personal con Dios, sin tanta dependencia de los hombres. Así nació Verdades Eternas, y en medio de la pandemia, Dios pudo demostrar que sí se podía tener comunión con Dios a pesar de que el templo estuviera cerrado, que sí se podía tener comunión con Dios desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Y no de domingo a domingo, sí se podía tener comunión con Dios todos los días. A veces dependemos tanto de los hombres, pero el día que no estén allí, cuando los necesitemos, ¿qué vas a hacer? Algún día Dios trajo una revelación a mi palabra, a mi corazón, porque
Porque yo me quejaba mucho. Yo decía, yo no tengo un pastor que me visite a mi casa y me ayude con los problemas que yo estoy llevando. Entonces, en la iglesia el enfoque eran otras cosas, desafíos y demás. Pero yo decía, yo necesito a alguien que me ayude. Y nadie, no había tiempo para eso. Y un día, el Señor reveló a mi vida el Salmo 23, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En ese día pude entender algo. ¡Wow! Yo que me mantenía anhelando que alguien se condoliera de mí, me visitara y me diera una palabra, y Dios me dice, pero es que yo soy tu pastor. Yo soy tu pastor, y eso lo entendió David. Él es mi pastor. Necesitas hacer de Dios tu pastor. Que Él te enseñe, que Él te guíe, que Él te dirija. Que tú tengas tu contacto con la palabra. Hanani, aunque no tenía un lugar de congregarse, porque primero estaba cautivo en Babilonia, y segundo, en Jerusalén, su tierra, los muros estaban en ruinas, no había altar, no había templo. Eso, no había un lugar para congregarse. Eso no fue excusa. No. Hanani seguía firme en sus convicciones, buscando a Dios, aunque no hubiera iglesia, con todas las fuerzas de su corazón, todos los días. Dos características tenía este hombre, que no deberíamos pasar por alto nosotros si queremos ser honrados por Dios de la manera que lo hizo con Hanani. Lo colocaron al frente. Número 1. Este hombre era, dice la Biblia, un varón de verdad. Un varón de verdad. ¿Será que miramos de nuevo la cita inicial? Un varón de verdad. Vamos a mirarla. Ahí dice, Nehemías 7:2. Mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Mire lo que dice entre paréntesis. Es la misma palabra de Dios, quiere que nos enfoquemos en estas dos características. Aquí dice que era un varón de verdad, porque este era un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, más que muchos. Entonces vamos a mirar la primera característica: varón de verdad. Varón de verdad. El libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el verso 6, mire lo que dice, Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¡Ay! Yo pensaba que todo el que tenía la voz gruesa y usaba bigotes era un hombre de verdad. El que más tenía mujeres era un hombre de verdad. El que más gritaba en su casa era un hombre de verdad. No, ¿quién hallará a un varón de verdad? O sea, si la Biblia habla de varones de verdad, ¿es porque hay varones de mentiritas? Supongamos una señorita está esperando a un varón de verdad. ¿Será fácil que encuentre uno? Muchas veces sus príncipes azules que ellas crean resultan no ser varones de verdad, sino celosos, enfermizos, manipuladores, inseguros, amenazadores,
chantajistas, agresivos, mujeriegos, machistas, violentos. Esto que acabo de mencionar no es ser un hombre de verdad. ¿Son el tipo de hombre conveniente para una mujer cristiana? No, pero yo lo convierto y lo vuelvo en un hombre de verdad. ¡Qué gran error! Por supuesto que no. Por eso tiene razón el proverbista al preguntarse, ¿hombre de verdad? ¿Quién lo hallará? ¿Quién? ¿Cuáles son entonces las características que hacen a un hombre de verdad? No porque use pantalones. Un hombre de verdad, según Dios. Miremos, ¿qué es un hombre de verdad según Dios? Les compartiré solo 3 de estas características, hay muchas, que se pueden observar en personajes de aquellos tiempos bíblicos que se les reconoce que fueron hombres de verdad. Aclaro que ningún ser humano puede ser el modelo fundamental que debemos imitar, sino Cristo. Si hay algo que se deba imitar de algún hombre, sería solo a todo aquello que centra su objetivo en Dios. El escritor a los Hebreos dijo lo siguiente en Hebreos capítulo 13, verso 7. Hebreos 13, 7. Dijo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Conducta y fe. En este sentido, aunque se diga que se imite la característica de un personaje, lo que más bien se debe imitar es su fe, su conducta y su fe, característica centrada en Dios. Es así que debemos entender las características que observaremos de los 3 hombres de verdad que les presentaremos a continuación. La primera característica de un hombre de verdad, porque le relaciona con Dios, es que un hombre de verdad, número 1, tiene una fe práctica en Dios. Un hombre de verdad tiene una fe práctica en Dios. El primer caso de un hombre de verdad es Abraham, cuya característica sobresaliente, entre otras, es que en verdad le creyó a Dios. Abraham, conocido como el padre de la fe, era un hombre de fe. Llama mucho la atención que Abraham, cuando fue llamado por Dios, era un hombre que en lo económico no tenía nada de qué preocuparse, era un buen hacendado, por lo que no tenía razón para que él tuviese la necesidad de dejar el pueblo de Ur de los caldeos donde se había bien establecido. Evidentemente no tenía necesidades, pues era un hombre rico. Es en esa condición, siendo rico, que Dios le dijo, en Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, le dijo, Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Allí pudo haber dicho Abraham, pero ya yo tengo dinero, tengo mucha plata, ¿qué más necesito? Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo bendición para él, sino para sus generaciones, es lo que Dios lo promete. Además, como dato relevante, se nos dice que ya Abraham tenía 75 años de edad. No solo para indicarnos que a esa edad su amada esposa Sara
no le había podido dar un hijo porque era estéril, sino para darnos a entender que ya era un hombre de trayectoria, era un hombre de oficio. No era un hombre que buscaba futuro, pues ya estaba bien establecido en todos los aspectos. Sin embargo, leemos que se fue a Abraham como Jehová le dijo. Eso se llama fe. Ahora, Dios nunca le dijo a Abraham, vete a la dirección calle 13 número... No. Le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Abraham no sale y lo deja todo porque sabía para dónde iba. Yo me imagino que le preguntaban, ¿para dónde vas, Abraham? ¿Cómo que lo vas a dejar todo? Yo no sé, pero Dios me dijo que me iba a mostrar en el camino. Dios no le tuvo que mostrar la bendición que le iba a dar para él poder salir. A veces uno quiere que Dios me muestre, a ver, ¿qué es lo que me quiere dar? Génesis capítulo 12, verso 4 dice, Génesis 12, 4, aquí dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Su caso, ¿no le parece a usted que eso es tener fe? Porque creyó a Dios y siguió creyéndole a Dios, creyó en esperanza contra esperanza. Ese hombre tenía 75 años y ¿sabe cuánto esperó? Esperó 25 años. Sara, su mujer, era estéril, había dejado de menstruar, pero este hombre seguía creyendo que ese hijo que Dios le prometió lo vería. Y nunca desmayó en la fe. Eso es un hombre de verdad, que le sigue creyendo a Dios a pesar de las circunstancias. Luego Dios le bendijo incluso con más riquezas y hasta con un hijo que tanto había deseado, llamado Isaac, que significa risa. Pero siguió creyéndole a Dios Abraham, quien no le defraudó. Pues hasta en el caso cuando Dios le ordenó a manera de prueba que le sacrificara a su único hijo Isaac, Abraham tuvo todo listo y a punto de sacrificar él mismo a su propio hijo a Dios, porque Dios así se lo había. Lo hizo Abraham, confiando en que Dios proveería un cordero para el sacrificio, lo cual sucedió. Cuando Abraham estaba a punto de levantar su mano para sacrificar a su propio hijo, porque Dios se le había pedido, Abraham estaba decidido a hacerlo. Y Dios tiene que enviar a un ángel y decirle a Abraham, detente, no lo hagas. Imagínese que usted reciba una voz que le diga, sacrifícame a tu hijo. De seguro empezaríamos nosotros, reprendo esa voz en el nombre de Jesús. Apártate de mí, Satanás. Era Dios. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me hable, pero ¿cómo Dios va a hablarte? ¿Estás dispuesto a obedecerle? Mis amados, especialmente usted, que es un varón. No es suficiente con que uno acepte o se acepte como varón. Es necesario que usted sea un hombre de verdad. Comenzando por creer en Jesucristo, para ser librado de la condenación eterna, eso es un hombre de verdad. Luego, es necesario que usted viva cada experiencia de la vida cotidiana con una fe práctica. No solamente pensando en usted como creyente, sino viviendo la fe en Dios en cada experiencia. Sea usted un hombre que tenga una fe práctica en Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Un hombre o un varón de verdad es un hombre que tiene una fe práctica. La segunda característica que hace a un hombre de verdad o a un varón de verdad es, número 2, un varón de verdad.
es aquel que ama profundamente a Dios. Eso es un varón de verdad. Otro varón de verdad es el rey David. Por supuesto, no era una mansa paloma. Fue también un pecador, como usted y como yo. Nada distinto en naturaleza humana ni pecaminosa. Sin duda que cayó en pecados que usted y yo cometemos y hasta escandalizó a su reino cuando se hizo adúltero y autor intelectual de un homicidio para intentar remediar su adulterio. Sin embargo, a pesar de sus tantos pecados, tuvo suficiente conciencia para arrepentirse de ellos. Un hombre de verdad no es el que jamás se equivoca, es el que reconoce sus errores. Siempre reconoció que le había fallado no solo a Dios, sino a su familia. Ni solo a un hombre, Urías Eteo, que le había sido leal como soldado, sino a todo su reino. Pero sobre todo también a Dios, quien viendo el corazón de David, no tuvo ninguna reserva para perdonarle. David dijo: un corazón contrito y humillado, tú nunca desprecias. Eso es un varón de verdad. Es que yo no cambio, yo soy así, ¿y qué? Si Dios le había perdonado a David sus pecados, que ameritaban que fuese exterminado por Dios, ¿cómo no amar a Dios? En muchas ocasiones deja ver que como un hombre de verdad, con errores, no descartó amar a Dios, pues en uno de sus salmos le expresa. Salmo 18, 1. Mire lo que dijo David. Mire esto. Te amo, oh Jehová. Fortaleza mía, te amo. David, al reconocer lo vil y pecador que era, tenía razones suficientes para amar a Dios con todo su corazón, porque nada merezco. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía hay cosas en mi carne que no quiero que estén. Las vivo o las soporto o sigo adelante. No me detengo por ellas. Por la fe de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque tengo mis errores y mis equivocaciones, no me detengo, sigo adelante, porque Él me amó primero a mí. David expresó su amor a Dios de muchas maneras, como por ejemplo, amando obedecer los mandamientos de Dios que él consideraba son la ley de Dios. Pues también dijo a Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 97, dijo David: oh, cuánto amo yo tu ley. Eso es un varón de verdad. Todo el día es en ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Otra manera de demostrarle su amor a Dios es consagrando al servicio de Dios no solamente su habilidad de cantar, sino su habilidad de redactar los más excelentes himnos de adoración que los israelitas tuvieron para su culto y que hoy todavía se conservan y los conocemos como los salmos que se encuentran en nuestras Biblias. Un varón de verdad es aquel que tiene una fe práctica como Abraham, pero también aquel que reconoce sus errores.
reconoce que se equivocó, reconoce que no ha sido el hombre perfecto y se arrepiente y se aparta. Un hombre que no considera el amar y hasta danzar y cantarle a Dios como un asunto solo de mujeres. Es triste, pero en muchas casas los hombres no están ahí escuchando el mensaje. Por eso me gozo mucho cuando veo que hay hombres que escriben, porque le dejaron esa responsabilidad de orar y de buscar a Dios a las mujeres. Vaya, mija, ore usted porque yo soy un macho y los machos no están orando ni nada de eso. No es así. Un varón de verdad es el que busca a Dios y guía a su familia a los caminos. Lo vamos a ver más adelante. Si usted quiere ser un varón de verdad, que Dios, su familia y su iglesia, ese varón que están buscando, ame usted profundamente a Dios. Ame profundamente a Dios. Si alguien está mirando en su parte sentimental, ay, es que necesito una pareja, tenga en cuenta las características de un varón de verdad. Porque le pueden estar pintando pajaritos en el aire. Ay, es que me dice cosas bonitas y me manda unos emoticones que ni le dijera, pastor. Ay, unas cosas con ojitos de corazón. Ay, él es tan lindo. Pero es un varón de verdad. No, pero se nota que es. Ay, si lo viera cómo baila y ese bigote que tiene. Y esas bices, esos trices. Oh, pastor. Pídele a Dios, Señor, dame un varón de verdad. Un varón de verdad no es el que más grita en la casa, el que más golpea a su esposa, el que es más infiel. Es el que la respeta y la honra. Un hombre de verdad, número 3, tiene compromiso de servicio a Dios. Tiene compromiso de servicio a Dios. Un tercer personaje, vimos a Abraham, vimos a David, y un tercer personaje se llama Josué, el sucesor de Moisés, que terminó de conducir a los israelitas a la tierra prometida. Estos israelitas que tuvo que guiar Josué muchas veces se comportaron infieles al Dios que los sacó de Egipto, pues en su trayectoria hacia la tierra prometida adoptaron la idolatría de las naciones que estaban a su paso. Hicieron becerros de oro, acuérdense ustedes. Pero por fin llegó el momento cuando Josué les exhortó con sentido de ultimátum, diciéndoles, Josué 24:15. Mire lo que les dijo Josué 24:15. Le dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, no mañana ni la próxima semana, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, aquí está hablando de la idolatría que tenían yesos, creían en cosas que los hombres hacían. Si a los dioses en los que creyeron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si usted quiere adorar a San Pancracio, a San Benito, yo no sé. Yo no sé si es a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de no sé qué. Lo que soy yo, mi casa y yo, vamos a adorar a Jehová, el Dios que creó los cielos y la tierra. Se ve que no los israelitas, o se ve que los israelitas no se sentían comprometidos, no solamente con Dios, pues servían a veces a Dios, pero también servían a los dioses falsos. Pero la situación no debería continuar así, sino que tenían que tomar
de una vez por todas una decisión. Si Dios o los dioses falsos, esta era fundamentalmente la decisión que debían tomar los hombres, padres de familia, representantes del pueblo y de sus familias. Pero lo que sobresale en este caso es la decisión de un hombre, de un varón de verdad, llamado Josué, quien dijo a los israelitas: yo no sé, ustedes a quién van a servir, si van a seguir con su idolatría, si van a servir con sus imágenes, yo no sé, pero lo que soy yo y mi casa, serviremos a Jehová, no a esculturas hechas por hombres. De aquí nos damos cuenta que Josué estaba en condición de autoridad para exhortarles. Primero, porque él mismo había estado sirviendo a Dios y estaba dispuesto a seguir sirviéndole. Porque se sentía comprometido voluntariamente para servir a Dios. Y segundo, porque nunca se dejó arrastrar por la influencia de la idolatría que proliferaba por todas partes donde ellos pasaban durante su viaje a la tierra prometida. Otro detalle que apreciamos acerca de Josué, un varón de verdad en sus palabras, es que era un hombre que tenía influencia sobre su familia. Y se observa que su familia se encontraba estable espiritualmente, saludable. Él dijo: mi casa y yo, no yo solo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Note que no dijo: si mi esposa y mis hijos quieren, si a ellos les gusta, entonces si me aprueban, serviremos a Jehová. No. Un varón de verdad tenía determinación de a dónde él quería llevar espiritualmente a su familia. Este es un hombre de verdad. Primero, porque está dispuesto a servir a Dios de manera personal, y segundo, porque está dispuesto a enseñar también a su esposa y a sus hijos a que no sirvan a dos señores. Un varón de verdad conduce a su familia al Dios verdadero. Mi amado hermano, no sea usted de los hombres a quienes en la casa los tienen que despertar porque es el día del Señor y hay que prepararse para iniciar nuestra jornada de estudio, adoración y otras misericordias que debemos hacer en este día. Que no sea su señora la que lleve la rienda espiritualmente hablando de su familia. Esa responsabilidad de ser sacerdote recae sobre sus hombros. Y es usted el que debería levantarse temprano a decirle a su esposa: vamos juntos a buscar a Dios, y también a sus hijos. Eso hace un varón de verdad. Al contrario, un hombre de verdad no es el que pone el palo en la rueda para que su familia no crezca espiritualmente. Es tremendo esto, porque muchas veces las familias no crecen espiritualmente porque el hombre de la casa no quiere, no les gusta. Él quiere seguir en sus parrandas, él quiere seguir en su inmundicia y le estorba que su esposa ore y busque de Dios. Apaga ese verdades eternas. A ese señor Humberto que siempre está diciendo cosas que me caen a mí. ¿Tú le cuentas la vida a él? No, señores, es Dios que te está hablando, pero tú no quieres escuchar. Un varón de verdad es aquel que con su ejemplo levanta a su familia y la guía a la presencia de Dios. Usted debe ser el hombre de verdad que ora con su esposa y sus hijos en cualquier día y en cualquier momento. Usted no es un hombre de verdad porque él es el que más botellas bebe de licor. Usted no es un hombre de verdad porque al levantar una botella se toma todo el contenido fondo blanco. No es un hombre de verdad porque es el que no le coge el sueño y amanece tomando 2, 3 días y después que amanece sigue tomando. Eso no es un hombre de verdad. Usted debe ser el hombre de verdad que al mismo tiempo que está dispuesto a servir a Dios en cualquier servicio que se requiera, está interesado en edificar primeramente a su familia
para que también se comprometan a servir a Dios. Un hombre de verdad no es solo el que lleva dinero para la casa. Un hombre de verdad es el que alimenta espiritualmente a su familia. Si no lo haces, no eres un hombre de verdad. Eres un hombre de mentiras. La segunda característica de Hanani es que era un hombre, número 2, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 7. Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y enseñanza. Yo siempre me creí un hombre de verdad, un varón de verdad. Hasta que llegué a la palabra de Dios y digo, yo lo que soy es nada. Tengo que aprender tantas cosas. A ser esposo, a ser padre, a ser hijo. Y todos los días el Señor con su cincel viene y me va quitando cosas. Y cuando ya estoy alegre porque he superado algo, dice Dios, todavía te falta, venga mi hijo. Otra característica de este hombre es que era un hombre temeroso de Dios. ¿Significa esto tenerle miedo a Dios para empezar a ser sabios? Porque hay gente que viene a la presencia del Señor no porque ame a Dios, sino porque no quieren irse al infierno. Cuando tú amas a Dios, lo que menos importa es el infierno. Yo lo quiero a Él. Yo no estoy aquí porque temo irme al infierno. Yo estoy aquí porque quiero estar con Él, porque me fascina estar con Él, porque quiero conocerlo a Él. Entonces, ese temor que es el principio de la sabiduría del cual habla la palabra, por supuesto que no se refiere a tenerle miedo a Dios. La palabra temor, en el contexto que nos provee Salomón en el libro de los Proverbios, no quiere decir miedo como el que uno siente al entrar en un lugar oscuro y desconocido. No. Yo tengo temor de Dios porque le tengo un miedo a ese Señor. Si le tuviera miedo, entonces no hiciera las cosas que hace. Si las sigue haciendo, entonces porque usted no le tiene miedo. Temor, en esta instancia, quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión y obediencia. ¿Temor de Dios qué es? Respeto a Dios, sumisión a Dios, obediencia a Dios. ¿De qué te sirve decir que crees en Dios si no obedeces a Dios? ¿De qué te sirve decir que tienes un Dios a quien no te le sometes ni le haces caso? ¿Para qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les estoy diciendo? ¿Para qué me dicen pastor si no están dispuestos a comportarse como una oveja? Temor, como el que uno siente, el temor de Dios, como el que uno siente al saber lo que desconoce, al entender la insignificancia de lo que somos en relación a la infinita grandeza del que nos creó y aliento de vida nos dio. Tener temor de Dios es entender que somos polvo y al polvo retornaremos. Es preguntarse cada vez que somos tentados si nuestro Dios es capaz de hacer esto que estamos pensando hacer. Temor de Él, Él no lo haría. Comprender lo finito de nuestro entendimiento es temor de Dios y buscar entender lo que trasciende de nuestra capacidad a través de una relación personal con el Padre Celestial. Una relación de amor y fe. Amor por su presencia, aprobación y benevolencia. Fe y dependencia en sus palabras, sus promesas y su divina providencia. Termina el texto diciendo de Proverbios 1:7. Miremos de nuevo, por favor, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero sigue diciendo más abajo, dice, los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza.
¿Qué podemos concluir entonces? Concluimos que una persona que no tiene temor de Dios, una persona que no es sabia, es una persona que no vive conforme a la palabra de Dios. Por eso ni siquiera la lee, porque le importa poco lo que aquí está escrito. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría de la palabra y desprecian la enseñanza. Una persona puede ir a la iglesia lo que quiera, pero si no tiene en cuenta la palabra de Dios, si menosprecia lo que Dios dice en su palabra, es insensato y falto de sabiduría. Es una persona que no tiene temor de Dios. Este Hanani tenía temor de Dios más que muchos de los de su tiempo. O sea, si había gente que tenía temor de Dios, este tenía más. Estaba en un nivel superior. Termino con esto. Un cristiano puede tener educación, pero si no tiene principios, perdió su tiempo y su dedicación. Amado, gracias por esta palabra que hoy traes a nuestra vida. Palabra que nos confronta. La Biblia dice que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Una característica de una palabra que viene de tu corazón es que corta, y la incisión o la cortadura duele. Y muchas veces cuando somos confrontados con tu palabra nos duele, pero tenemos dos opciones: enojarnos por lo que tú nos dices o reconocer humildemente, como lo reconoció David, que te hemos fallado, que hemos pecado contra ti. Este Hanani fue colocado al frente para administrar porque tenía entre sus características que era un varón de verdad, y muchas veces nosotros creímos que ser varones de verdad era engañar a nuestras esposas. Qué equivocados estábamos. Que varón de verdad era el que más gritaba, el que más ofendía, el que más hería. Perdónanos, amado. Perdónanos por no haber entendido lo que significa un varón de verdad. Es un hombre de una fe práctica como Abraham. A veces pensamos que somos varones de verdad porque tomamos nuestras propias decisiones y hacemos lo que nos parezca sin consultarte a ti. Pero un varón de verdad es aquel que confía en ti. Un varón de verdad es aquel que reconoce que falla, que se equivoca, pero no solo se queda allí, sino que hace algo por salir de allí. Porque es un hombre que ama a Dios con todo el corazón. Y es un hombre que tiene como meta llevar a su familia a los caminos del Señor. Hoy día los papeles se han invertido. Las que llevan a los hombres al camino de Dios en muchos casos son las mujeres, porque los hombres están ocupados en otras cosas, mirando lo que no deben y haciendo lo que no deben. Que hoy nosotros podamos entender y nos cuestionamos de por qué en muchos hogares han venido tantas crisis y tanta separación y tanto divorcio y tantas dificultades. Se han invertido los papeles, pero hoy el Señor nos está haciendo un llamado santo a todos aquellos varones que están aquí conectados y que han de escuchar esta palabra de Dios, y es a que volvamos a asumir nuestra responsabilidad como verdaderos varones al interior de nuestros hogares y de nuestras casas. Nunca se nos debe olvidar que somos reyes. Los reyes gobiernan, pero lo hacen con sabiduría, no de forma impositiva. Que somos profetas, es decir, los portadores, los representantes de Dios ante nuestra familia, los que traemos el mensaje de Dios a la familia, pero también somos sacerdotes, aquellos que representan a su familia delante de Dios. Dile a Dios: yo quiero ser un varón de verdad, y las mujeres que están, digan: yo quiero ser una mujer de verdad. Yo quiero ser un varón de verdad, una mujer de verdad, que viva conforme a tu palabra, que te crea, que te ame, con todas las fuerzas de mi corazón. A veces queremos estar como Hanani en los primeros lugares, pero no tenemos estas características. Sé que grandes cosas tú harás con nosotros a partir de este día.
pero haciendo las cosas de manera correcta. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hablado a nuestro corazón hoy. Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Si tiene un medio de comunicación, una emisora, si tiene un canal de televisión y desea compartir estas enseñanzas de verdades eternas en su medio de comunicación, por supuesto, comuníquese con nosotros al 317-427-0754. El número aparece en pantalla. Si desea que le lleguen las notificaciones a su WhatsApp, por supuesto, con mucho gusto le estaremos allí compartiendo. Todos un abrazo fraterno. No olviden, un cristiano puede tener educación, pero si no tiene principios, perdió su tiempo y su dedicación. El Señor les bendiga a todos. Verdades